Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Abrir nuestras Biblias al libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de eso está Zacarías y antes de eso está Ageo. Si pasás rápido, no lo vas a ver, ¿sí? Es cortito. Así que Ageo capítulo 1. Una vez que estás en Ageo capítulo 1, mete tu dedo ahí o algo y vamos a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Se asustaron, pensaron, el pastor empezó otra serie y ni terminó la otra que estaba haciendo, ¿no? Esdras capítulo 5. Entonces Ageo 1 y luego Esdras capítulo 5. En el año 2011, hace ya 11 años atrás, el equipo de béisbol, sé que béisbol no es muy grande aquí, pero había un equipo de béisbol en Estados Unidos, Boston Red Sox, quizá los escucharon, son el contrincante más grande de los Yankees, ¿sí? Que es el equipo de béisbol más conocido en el mundo. Eran el mejor equipo. En béisbol se juegan 162 partidos, juegan casi todos los días, o es larga la temporada. Y quedaban 24 partidos, estaban en primer lugar, iban a llegar seguro a la postemporada y lo más probable es que ellos iban a salir campeones. Tenían el mejor equipo, nadie los igualaba. Y en los últimos 24 partidos perdieron 18 partidos. Casi todos los partidos los perdieron. Su ventaja se iba desapareciendo en la tabla de posiciones, los demás iban subiendo, ellos iban bajando, hasta que el último partido del año lo perdieron y quedaron afuera. No clasificaron. Fue llamado el colapso más grande de la historia del béisbol, ¿sí? Sé que a todos les preocupa eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Tenían todos los ingredientes, tenían los mejores jugadores, habían pagado una fortuna para traerlos, tenían el mejor equipo. Y pensás, ¿cómo podía todo descomponerse tan rápido con el gran año que estaban teniendo, el gran desempeño que habían mostrado? Bueno, luego que terminó la temporada salió un artículo en todos los noticieros, distintos artículos, y se los explico así: en cada equipo de béisbol hay 4 o 5 lanzadores titulares. Después hay muchos otros lanzadores que entran durante el partido, pero hay 4 o 5 titulares que van rotando partido a partido. Y cada partido hay un solo titular que juega. Y los demás que no juegan están en el banco de los lanzadores. Entonces todo el equipo está en un banco en el estadio y los lanzadores están en un banco aparte, en otra parte de la cancha. Entonces no se sientan todos juntos los jugadores, así es el béisbol. Y los 3 mejores jugadores del equipo eran los 3 lanzadores. Y eran los mejores jugadores, eran los líderes del equipo, eran los que los llevaron a ser tan buenos. Si tenés buenos lanzadores, casi siempre salís campeón. Y ellos comenzaron a despreocuparse de sus tareas, a hacer lo que ellos querían, a buscar lo suyo propio y no importarle lo que le tenía que importar del equipo. Y durante estos últimos partidos, y en realidad antes de eso, estos 3 hombres, cuando no les tocaba jugar en la cancha, se quedaban en el vestuario. No iban a sentarse donde correspondía, lo que su contrato decía, que tenían que sentarse con el resto del equipo. Se quedaron en el vestuario y cada vez que no les tocaba, que siempre había por lo menos 2 y a veces 3, ellos se quedaban allí haciendo 3 cosas: jugando los videos, comiendo pollo frito y tomando cerveza. Esas eran las 3 cosas que hacían a jugadores que les pagaban $100 millones por año, ¿no? Porque no les importó el equipo y crearon, obviamente, conflicto en el equipo y en vez de liderarlos, hicieron lo que a ellos les importaba y fueron un tropiezo para el equipo. Dicen que en ese tiempo subieron de peso, o sea, no enormes, no eran regordos porque son atletas que están entrenando, pero subieron de peso y ellos 3 perdieron casi todo el resto de sus partidos donde ellos eran los titulares. Porque estos hombres no estaban comprometidos al equipo. Estaban comprometidos a lo que ellos tenían ganas de hacer.
y a sus propios deseos. Nosotros cuando llegamos a Esdras, capítulo 4, capítulo 5 y el libro de Ageo, que se escribe en medio de estos capítulos, o en capítulos 5, 1 y 2, vemos que en Israel está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo. El pueblo debía volver y restaurar el templo. El pueblo debía volver y reanudar la adoración a Dios. Pero en vez de volver y enfocarse en Dios, volvió y se enfocó ¿en quién? En sí mismo. En vez de volver y comprometerse a Dios, se comprometieron a sus propios deseos. Eso es lo que hizo el pueblo. Y lo que quiero que veamos hoy es que Dios demanda que te comprometas a Él sobre todas las cosas. Dios demanda que te comprometas a Él sobre todas las cosas. Y te hago esta pregunta: ¿estás espiritualmente comprometido a Dios? ¿Estás espiritualmente comprometido a Dios? O hago la pregunta de otra forma: ¿es Dios la prioridad suprema en tu vida? Este mensaje que vamos a ver hoy es un mensaje que creo que es muy apto para nuestra iglesia. Es un mensaje que el Señor me ha dado 2 semanas para preparar, porque estuvo el doctor Lucas Aleman la semana pasada y eso ha sido de bendición poder meditar en esto por 2 semanas. Y es un mensaje que es duro también. Para Israel fue durísimo y para nosotros hoy también. Entonces vamos a ir al Señor en oración y comenzamos con el texto. Dice, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra penetra nuestra alma. Pedimos, Señor, que estemos atentos, que nuestra mente esté enfocada aquí, en este lugar, en este momento, y que obres en nuestro corazón y que respondamos con corazones sensibles a tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios demanda que te comprometas a Él sobre todas las cosas. En el libro de Ageo, no vayan ahí conmigo todavía, pero en el libro de Ageo vemos que hay 4 mensajes, ¿sí? Y vamos a estar mirando eso. Y vamos a mirar Ageo 1 hoy, vamos a mirar Ageo 2 la semana que viene. Y hoy vamos a ver solo el primer punto, porque en realidad mi mensaje tiene 4 puntos, pero cuando termine el primer punto van a saber por qué vamos a seguir la semana que viene, ¿sí? Pero el primer punto es que el que está comprometido a Dios, obedece a Dios. El que está comprometido a Dios, obedece a Dios. Ahora recordemos un poquito nuestro contexto, lo que nosotros estamos mirando. Es el año 520, ¿sí? 520, miren ahí aparece Ageo, 520. Han pasado 16 años desde que ellos dejaron de construir el templo. Han pasado 18 años desde que ellos llegaron allí a Jerusalén. Recuerdan que Dios movió el espíritu de Ciro para que los deje regresar de Babilonia a Jerusalén. Dios movió el espíritu de los hombres de Judá y de Benjamín para que regresen de Babilonia a Jerusalén. Y ellos regresaron, y ellos estaban animados, ellos hicieron el viaje, estaban allí, levantaron un altar, pusieron los cimientos, están adorando a Dios, trajeron madera del norte, de Tiro y de Sidón, están preparados para edificar la casa del Señor. Y en capítulo 4 vienen los enemigos, y los enemigos los desaniman. Y los enemigos los atemorizan, y los enemigos los amenazan, y hasta ponen personas legales para que ellos no puedan seguir lo que están haciendo. Pero nunca nos dice que el rey dijo que paren la obra. Pero sabemos que el pueblo deja la obra. Esdras capítulo 4, versículo 5, dice: tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuál es el año 2? 520. 520. Ese es el año 2, 16 años más tarde. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, miren capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, cuando los profetas, ¿quién? Ageo y Zacarías
hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos dejaron de edificar por 16 años y ahora vienen Ageo y Zacarías, que Dios obra en ellos para que profeticen. Ageo va a profetizar en el año 520 y 2 meses más tarde Zacarías va a comenzar a profetizar al mismo pueblo, también en el año 520. Y después de que ellos profetizan, todo el pueblo comienza a edificar el templo. Y está buenísimo, y podríamos seguir con capítulo 5 y seguir adelante con el templo. Pero no quiero hacer eso. Creo que es el momento perfecto para mirar a Ageo y Zacarías y ver qué es lo que ellos dijeron y qué es lo que ocurrió para que después de 16 años el pueblo de Israel diga: tenemos que edificar el templo. Tenemos que edificar el templo. Entonces, ¿quién es Ageo? Vamos al libro de Ageo. Ageo capítulo 1. ¿Quién es Ageo? No sabemos mucho acerca de él. Sabemos que fue el profeta de Dios, que Dios usó para dar su palabra. Es muy probable, es lo más seguro, que él vino con Zorobabel y con el pueblo en el año 538, porque no nos habla de otro regreso entre 538 y 520, entonces es muy probable que vino allí. Y es probable también, no sabemos, pero es probable que él haya visto el primer templo. Sí, en capítulo 2 él va a hablar del templo, va a decir, se dan cuenta, ¿no?, que este templo no es igual al de Salomón, el que estamos edificando. Y es muy probable que él haya visto el primer templo. Y si es así, entonces él tendría más o menos 70 años para arriba, ¿no? Porque han pasado 66 años desde que fueron llevados de Jerusalén, y si hubiera visto el templo y se acordaba, quizás tenía 4 o 5 años. Es especulación, pero es probable que él sea un profeta anciano, un profeta viejito. Entonces eso es probable. Lo que sí sabemos es que es el hombre que Dios va a usar para hablar su palabra. Eso es seguro. Entonces con eso vamos a leer Ageo capítulo 1. Dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Paro para decirles que Josué es Jesúa, sí, es la misma persona de Esdras. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel,
hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Aquí estamos en el año 520, es el segundo año del reinado del rey Darío, y el versículo 1 de Ageo 1 nos dice que Dios habló. Dios habló. Dice que vino la palabra del Señor. ¿Y cómo vino la palabra del Señor? Por medio de Ageo. Por medio de Ageo. Ageo fue el profeta de Dios. Y Ageo habla como la persona entre Dios y los hombres. Es el profeta que Dios eligió. Y en el libro vemos que hay 4 mensajes. Cada mensaje comienza con la fecha. Capítulo 1, versículo 1, fue en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. Capítulo 2, versículo 1, el día 21 del mes séptimo. Capítulo 2, versículo 10, el día 24 del mes noveno. Y capítulo 2, versículo 20, la palabra del Señor vino por segunda vez en el día 24 del mismo mes. Entonces vemos 4 mensajes que Ageo da al pueblo de Israel. Y todos son dirigidos a ciertas personas. Este primero es dirigido, ahí lo ven, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces es dirigido a Zorobabel, el líder político, el gobernador, y es dirigido a Jesúa o Josué, el líder espiritual, el sumo sacerdote, que ha venido con el pueblo. Pero debemos notar que el mensaje no es solo para ellos. Es para todo el pueblo, es para todo el pueblo. Comienza con los líderes, pero vamos a ver que la respuesta la da todo el pueblo. Entonces el mensaje fue para todo el pueblo, nos va a mostrar el versículo 12. Y este primer mensaje que vemos aquí a Zorobabel y a Jesúa es el mensaje que vamos a ver nosotros hoy. Entonces en versículo 2, la primera parte del versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Y tenemos que parar ahí porque esto es una frase absolutamente increíble, el Señor de los ejércitos. Es un título que en la Biblia se usa más de 240 veces en el Antiguo Testamento. Más de 240 veces. Y se usa primordialmente por los profetas, en los libros proféticos, 217 de esas 240 veces. Pero aún más impresionante es que se usa de manera muy frecuente en Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 libros proféticos que ocurrieron después de que Jerusalén volvió de Babilonia a Israel, a Jerusalén. Y allí, o aquí podemos decir en Ageo, se usa 14 veces, en solo 2 capítulos. En Zacarías se usa 53 veces, en 14 capítulos. Y en Malaquías, el doble de Ageo, 4 capítulos, se usa 24 veces. Entonces se usa un total de 91 veces en solo 3 libros post-exílicos. ¿Qué significa? ¿Quién es el Señor de los ejércitos? O me gusta más como lo traducen otras traducciones, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Sabemos primero que Dios es visto como el que lucha por Israel. Él es el que lleva al ejército adelante. Sus batallas traen victoria o derrota dependiendo de lo que Dios hace. Es Dios quien guía el ejército de Israel y muchos pasajes nos hablan acerca de eso. Pero esa frase, ese título, no solo comienza y termina como Dios y un ejército. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un término que se usa en adoración.
Vemos en 1 Samuel 1:3 que Elcana, el marido de Ana, viene al templo y viene a adorar y a sacrificar sacrificios. ¿Y qué dice el texto? Al Señor de los ejércitos. Y en realidad es la primera vez que se usa en toda la Biblia. Allí en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Y en el mismo capítulo, en versículo 11, Ana está orando por un niño y ella ora, y cuando ora se dirige a Dios como Jehová de los ejércitos. En adoración, en oración. Cuando David cree que va a edificar el templo, que luego va a edificar su hijo Salomón, él se dirige a Dios y dice, esta es la casa, va a ser el templo de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde se va a adorar? En la casa de Jehová de los ejércitos. Pero uno de los pasajes que más me llama la atención es Isaías 6. Todos sabemos lo que ocurre en Isaías 6, ¿no? Es cuando Isaías tiene la visión de Dios en el templo y el rey Usías acaba de morir, quien fue el rey por 50 y pico de años de Israel. Israel está en una posición que tienen bastante miedo de lo que va a pasar. Isaías tiene esta gran visión y cuando tiene esta visión hay serafines todo alrededor del trono y están volando y están adorando. ¿Y qué dicen? Dice, el uno y el otro daba voces diciendo en Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo. ¿Es quién? El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Y dice, llena está toda la tierra de su gloria. Versículo 5, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Él está teniendo una visión de la gloria y la santidad de Dios, y el término que usa es Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Es un término de adoración. Pero no solo eso, sino que es un término de poder soberano. Es un término que se usa para mostrar la trascendencia de Dios, el control de Dios, que Él está sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, sobre todo el universo. Dios está en control. Él es el Señor de los ejércitos. Él es Dios. Y aquí en Ageo se usa el término 14 veces. Podés leer el pasaje y mirarlo, pero te lo digo rápidamente. Se usa en capítulo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 9, versículo 14, en capítulo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 8, en versículo 9 se usa 2 veces, en versículo 11, y el libro termina y se usa 2 veces más. El mensaje de Ageo, ¿saben de quién viene? Por si queda alguna duda, viene de Dios. ¿Y quién es Dios? El Señor de los ejércitos. El Señor que está en control de todas las cosas. El Señor que es soberano, que merece toda la adoración. Y Él les viene a hablar aquí de que deben edificar el templo para adorar a Él, el único digno de adoración. Entonces, cuando miramos aquí el mensaje de Ageo en realidad es el mensaje de Dios. Las palabras de Ageo en realidad son las palabras de Dios. Y cuando Dios habla, los líderes a los que le hablan deben oír. Y cuando Dios habla, el pueblo que escucha debe responder. Y hermanos, cada vez que Dios nos habla a nosotros por su palabra, debemos oír. Y en cierto sentido el pastor que está aquí adelante es en cierto sentido como Ageo, que Dios lo usa. Está Dios hablando por medio del profeta, está Dios hablando por medio del pastor. Y cuando abrimos la palabra de Dios, debemos oír y responder. Y así comienza el libro de Ageo. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ageo no pierde tiempo en su mensaje. Es muy directo. Las primeras palabras que dice de Jehová son muy fuertes. Él va directo al grano. Él no tiene una introducción. Los mata desde el primer momento. Y comienza las palabras y dice, Jehová ha dicho, este pueblo dice. Este pueblo ha meditado y ha llegado a una conclusión.
Después de 16 años de no construir el templo, de no obedecer lo que Dios dijo que tenían que hacer, Ageo habla y pone las palabras, y Dios pone en él las palabras del pueblo. Y el pueblo dice, no es hora de edificar. No es hora de edificar. No es el tiempo. No es el tiempo indicado. No podemos edificar. No sabemos por qué llegaron a esa conclusión, aunque el texto nos va a dar ideas de por qué llegaron ahí. Pero sabemos que en capítulo 4 de Esdras fueron desanimados, fueron atemorizados, fueron amenazados. Sabemos en capítulo 5 de Esdras, cuando volvemos allí, que apenas comienzan a reedificar, los enemigos están ahí en un segundo esperando para destruirlos. Entonces sabemos que eso tiene parte con lo que está pasando y sabemos que esto es lo que comienza a llevar los 16 años a no reedificar el templo. Pero a lo que los lleva a esto en realidad es a un enfoque en sí mismo en vez de un enfoque en Dios. Y ahí es donde cae el problema. Ellos están obsesionados con su propia vida y entonces no tienen tiempo para Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían mejores cosas que hacer. Entonces se olvidaron de Dios. Y eso el texto lo va a hacer claro. Un autor dice así: la raíz de este ánimo de postergación era una indiferencia egoísta ante el Señor. Querían riquezas para sí, no un templo para Dios. Otro autor dice: revelaron sus prioridades erróneas. Y hermanos, en versículo 2 ellos se autoconvencen de acuerdo a su deseo de que hoy no es tiempo de edificar el templo de Dios. Y 2 veces lo dicen: hoy no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Pero la realidad es que hicieron una excusa, pero detrás de esa excusa Dios dice: no hay excusa. No hay excusa. Es la hora de reedificar el templo. Y en versículo 3 dice: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Es como que otra vez Dios intercede allí y el autor dice: otra vez viene la palabra del Señor. Porque la primera cosa que dice Ageo es lo que el pueblo dice. Estas son las palabras del pueblo. Y ahora dice: otra vez vino la palabra del Señor y vamos a ver lo que Dios dice. Y con una pregunta Dios va a desenmascarar su hipocresía. ¿Por qué no edificaron la casa de Dios? ¿Por qué no pensaron que era tiempo? La respuesta está en versículo 4. Dice Dios: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Ven que Dios usa la misma palabra que ellos? ¿Qué dicen ellos? No es tiempo de reedificar. ¿Y Dios qué dice? ¿Y qué es el tiempo? ¿Para que vos te enfoques en tu casa? ¿Ese es el tiempo? A la cual obviamente no hay respuesta, ¿no? ¿Por qué van a responder? Ellos estaban enfocados en sí mismos. Ellos estaban buscando lo que ellos querían. No fue un problema de afuera, no fue un problema de los enemigos, no fue un problema externo, fue un problema en el corazón. Fue un problema espiritual. Y Dios los reprende. Y Dios los reprende fuertemente. Esto que va a hacer Dios no es un viento, es un tornado. Y cuando yo estaba en la facultad y pasaba un tornado, porque vivíamos en el medio del campo en la facultad, ¿saben qué hacíamos? A la bañera y te tirabas el colchón encima de la bañera. Esa era la forma, porque no teníamos sótano en la facultad. Cuando venía un tornado, no era un chiste, vos te escondías. Esto no es un viento, es un tornado. Esto no es una ola que vos vas en el mar y te tirás con tu tablita y lo disfrutás y te reís. Esto es un tsunami que cuando viene se lleva todo. Esto no es una llovizna que cae, esto es un huracán. Y lo pude experimentar hace poco. Un huracán. Dios viene con todo. Y dicen ellos que no es el tiempo de edificar. Y Dios le dice: ¿qué tiempo es? Si no es el tiempo de edificar, ¿qué tiempo es? Explíquenme. Y Dios podría decir ahí, y lo dice con su pregunta: ¿es el tiempo de egoísmo? ¿Es el tiempo de indiferencia? Porque eso lo han hecho muy bien. Han pasado 16 años dejando la casa de Dios en ruinas. Y cuando miramos en todo este texto, lo que vamos a notar es que por 16 años, mientras la casa de Dios está en ruinas, la ciudad está funcionando.
Sus casas están hermosas, y es lo que él dice, están artesonadas, están hermosas. Y todo está marchando, y todo está andando bien, y todo parece muy lindo. Mientras tanto, en el medio de la ciudad hay un bloque de cemento en el piso y la casa de Dios está en ruinas. Está desolada. 16 años. Seguro si entras ahí todo lleno de telaraña. Han dejado la casa de Dios en ruinas. Pero quiero que noten algo. Aquí no dice que ellos no podían hacer sus casas. Aquí no dice que ellos no podían concentrarte en eso. Miren el texto cuidadosamente. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Y miren la próxima palabra. Mientras esta casa está desolada. ¿Qué pasó? Mientras se enfocan en sus casas, dejan de lado la casa de Dios. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Esto debía ser su primera prioridad. Y mientras esto es su primera prioridad, pueden trabajar en sus casas, pero esta es la prioridad. Pero ellos están trabajando aquí en sus casas, mientras que la casa de Dios, 16 años, queda desolada. Hermanos, ¿por qué habían vuelto a Jerusalén? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Para adorar al Señor. ¿Y dónde era la adoración del Señor? En el templo. Sin templo no podían hacer todo lo que tenían que hacer. Ese era el lugar para adorar. Y volvieron con ganas, y volvieron, establecieron el altar, y lloraron, y rieron, y se gozaron. Y después se desanimaron y se enfocaron en sí mismos. ¿Por qué? Porque no estaban comprometidos a Dios. No estaban comprometidos a Dios. Decían que sí, pero mientras decían sí, yo quiero obrar en la casa del Señor, perdón Dios, no es el tiempo. No es el tiempo. Si fuera el tiempo, yo sería el primero, me anoto. Pero no es el tiempo. Y como no es el tiempo, no lo puedo hacer. Y como no es el tiempo, voy a buscar lo mío. Y como no es el tiempo, perdón Dios, tu casa queda desolada. Y pusieron su comodidad antes de obedecer a Dios. Hermanos, nunca pongamos nuestra comodidad antes de obedecer a Dios. Nunca. Hay gente que vive muy cómoda y no está mal vivir cómoda. Es cuando pones eso a la expensa de la casa de Dios, las cosas de Dios. Y esto trajo consecuencias, tremendas consecuencias, en versículos 5 y 6 y 9 al 11. Miren versículo 5. Me encanta este versículo porque, y noten, cada vez que Dios va a hacer una declaración, miren la frase. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Ageo es muy específico. Esto lo dice Dios, y Él es el Señor de los ejércitos. ¿Y qué dice? Consideren bien sus caminos. Mediten en lo que les estoy por decir. Piensen en esto. Presten atención. En realidad, tomen un paso atrás. Miren el cuadro más amplio de lo que ha sucedido por 16 años. Consideren sus caminos, consideren su condición, consideren su situación. ¿Y cuál es su situación? Miren versículo 6. Y cuando vemos versículo 6, la razón que Ageo usa esta ilustración de cosas materiales es porque es lo más obvio a sus ojos. Es lo más obvio. Pero no es lo único que está ocurriendo. Perdieron las bendiciones de Dios en todo, pero esto es lo más obvio. Dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Ageo da 5 ilustraciones de cómo ellos han buscado lo suyo y todo lo que han anhelado y por todo lo que han trabajado y todo lo que quieren lograr, no solo no lo tienen, pero les va mal. Les va mal. Están sembrando por todos lados y cuando viene la temporada de recoger, no hay nada para recoger. Y cuando van a comer, comen y todos quedan con hambre, no hay suficiente. Y cuando ellos beben, no se embriagan. Y cuando ellos se visten, nadie se calienta. Tienen frío. Sus ropas están deterioradas. Y cuando cobran sueldo, dice bolsa rota. Pone el sueldo acá. Y cuando lo pone acá, es como que traspasa porque se les va, se les desaparece.
¿Qué es lo que hace Ageo ahí en versículo 6? Lo que hace Ageo es que él resume la dificultad de un pueblo que no incluye a Dios en todo lo que hace, en sus planes. Eso es lo que él está mostrando. Esto les pasó a ustedes por su propio pecado. Es más, ¿qué tienen todas estas cosas en común? Todo lo que está sucediendo acá. Están trabajando como perros y no están recibiendo nada. ¿Por qué? Porque Dios no los bendice. ¿Dios debería bendecirlos? Bueno, veamos lo que dice Dios. Escuchen con atención, Deuteronomio 28, 1. Dios dijo, si me adoran los bendigo. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos. ¿Escucharon eso? Todos sus mandamientos. Que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28, 14. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy. Ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, yo los voy a bendecir. Promesa, te lo sello, ya está dicho, yo te voy a bendecir. De una manera que no vas a poder creer. Dijo, van a ser más altos que todas las naciones. Pero si ustedes desobedecen, tendrán maldición. Versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Lee Deuteronomio 28, es larguísimo y habla de todo lo que les va a pasar. Pero es muy interesante cuál es una de estas maldiciones. Y es exactamente a lo que Ageo está aludiendo. Ageo elige estas cosas porque alude a Deuteronomio 28. Y mírenlo, o escúchenlo, Deuteronomio 28, 38 al 40. Sacarás, esto es parte de la maldición, ¿sí? Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco. Recogerás poco. Porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Versículo 40, tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite porque tus aceitunas se caerán. Hermano, no es coincidencia. Dios dijo, ustedes no andan en todos mis mandamientos, va a haber maldición. Y aquí no anduvieron en todos sus mandamientos y hay maldición. ¿Y por qué pasó esto? Porque no pusieron a Dios en primer lugar. Y hermanos, noten que no poner a Dios en primer lugar era tan pecaminoso como adorar a otros dioses. Porque las consecuencias que le pasan aquí es igual a cuando ellos estaban adorando otras estatuas, cuando estaban adorando a otros dioses. Dios no es que es el único digno de adoración, pero debe ser adorado todo el tiempo. Debe ser adorado todo el tiempo. Y cuando no, hay maldición. Entonces los frutos no producían. No había comida, no había bebida, no había ropa, no había dinero. Y junto con esto perdieron gozo, perdieron paz, están viviendo en aflicción. Pero Ageo quiere marcar lo que es obvio a su vista, y lo que es obvio es que estamos laburando como locos y no hay recompensa, no hay bendición. Lo que tanto anhelaron y por lo que tanto trabajaron, Dios no lo bendijo. Dios no lo bendijo. ¿Qué ocurrió? Miren versículo 9. Esperan mucho, ¿pero qué? Hay poco. ¿Por qué esperan mucho? Si vos haces una semana de trabajo de 60 horas, esperás que después te paguen más, ¿no? Es obvio. Si pones mucho en algo, esperás mucho. Ellos pusieron mucho, pero recibieron poco. En realidad el hebreo lo que hace ahí es dice, pero miren, poco. Vos esperás mucho, pero miren, poco. No reciben casi nada. Y después dice, por si pensamos, tuvieron mala suerte. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Quién es yo? Dios. Dios está hablando por medio de Ageo. Yo lo aviento. Vos traés a casa y ¿sabés lo que yo hago en tu casa? Lo hago desvanecer. Lo hago desaparecer. Lo tiro en el viento y se va con el viento.
y nunca ves ninguna bendición porque no la vas a tener. No fueron bendecidos porque tenían una falta de compromiso con Dios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue algo de la naturaleza? ¿Fue mala fortuna? Miren versículo 9. Y me encanta que en el medio del versículo 9 dice, ¿por qué? Pues ellos van a decir, ¿por qué nos está pasando esto? No, nosotros que somos tan buenos y bondadosos, que no tenemos el tiempo correcto. Dice, ¿por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Otra vez, no te olvides quién está hablando aquí. Por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue esto? ¿Qué dice Dios? Por causa de mi casa. Por causa de mi casa. La casa que debían construir, la casa que debían edificar, la casa en la cual debían adorar, la casa de Dios, la casa del Señor de los ejércitos, la casa del soberano sobre todo, la casa que les debía haber importado más que sus propias casas. Estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Dice, porque mi casa está desolada. Está desolada. Y mientras mi casa está desolada, y mientras mi casa está desierta, y mientras mi casa está en ruinas, ustedes corren a su casa. Que lo que tiene la idea de correr es, no que están viviendo corriendo, pero entienden, se apresuran a sus casas. Y tiene la idea de ocuparse. Mientras todo esto está en ruinas, a vos ni siquiera te importa, vos estás ocupado allá. Eso es lo que le está diciendo. Vos estás ocupado allá. Están ocupados en lo incorrecto. ¿Por qué vino toda clase de mal sobre ellos? Porque buscaron lo suyo e ignoraron a Dios. Ese fue su problema. Y este fue el castigo de Dios por su apatía, por su indiferencia, por su desobediencia, por dejar de comprometerse a Dios. Esta fue la respuesta de Dios. Pero no termina ahí. No termina ahí. Miren versículo 10. Por tanto, ya le dio la razón de por qué. Ahora le dice por tanto. Y miren las próximas palabras. Por causa de ustedes. Por causa de ustedes. Ustedes se trajeron esto sobre sí mismos. Esto no debió ser así nunca. Yo quiero bendecirlos. Pero la bendición viene con compromiso al Señor. Que Él sea primordial. Y como buscaron lo suyo propio, Dios trae consecuencias sobre ellos. Y miren versículo 10 dice, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Y si pensás que es coincidencia, les vuelvo a citar Deuteronomio 28, pero otros versículos ahora, 23 y 24. Dice así, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Todo lo que Dios prometió en Deuteronomio 28 se está cumpliendo aquí. Y Ageo está aludiendo a eso y está mostrando. ¿Recuerdan que Dios dijo lo que va a pasar con el cielo y la tierra? Eso es exactamente lo que está pasando. Esto no es, qué mala suerte, no llovió bien este año. No, es Dios obrando en contra de su pueblo que vive en desobediencia. Entonces Dios determinó aquí en versículos 10 y 11 que haya sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. O sea, hubo sequía sobre todas las cosas básicas que ellos necesitaban, no para estar bien, para sobrevivir. Para sobrevivir. No había trigo, que era el alimento más básico que podría haber. No había uvas, que era lo que necesitaban para purificar el agua y tener la bebida más básica que ellos necesitaban. No había aceite que usaban para cocinar y para medicina y para lociones. Las tres cosas básicas que ellos necesitaban para sobrevivir no las tenían. No las tenían, Dios se las quitó. Pero no solo termina ahí, sino que en versículo 10 dice también que hubo sequía sobre los hombres. Ellos no tienen lo suficiente, lo que es necesario para ellos para sobrevivir. Hay sequía sobre los hombres. Y después, por culpa de su pecado, hasta los animales sufren.
¿Por qué dice ahí que hay sequía sobre el ganado? Entonces ahora ellos sufren, que no tienen nada que ver por el pecado del pueblo. Y después dice que hay sequía sobre su trabajo, como dijo antes, tienen salario, pero en bolsa rota. ¿Por qué? ¿Por qué? Es obvio, porque desobedecieron a Dios y dejaron en ruinas la casa de Dios. Fue el castigo por su desobediencia y afectó a toda la sociedad, a toda la economía, a todo el pueblo, a cada persona en Israel. Y lo irónico de todo esto que está sucediendo aquí es que lo que tanto buscaron y anhelaron, no lo hallaron. No lo hallaron. Y uno se pregunta, y cuando estaba estudiando me hice esta pregunta, y quizás te haces esta pregunta, ¿fue para tanto? ¿No exagera Dios? O sea, esta gente no está casándose con paganos como vimos antes del exilio. Esta gente no está ofreciendo a sus hijos en el fuego en adoración a Moloc. No están haciendo eso, no vemos ninguna otra estatua, no están adorando a otros dioses. Dios, ¿no es demasiado esto? Todo este sufrimiento por no edificar la casa de Dios. ¿En serio, Dios? Me parece mucho. Hermanos, el problema no fue no edificar la casa de Dios. Eso fue un síntoma del problema verdadero. El problema verdadero fue mucho más profundo y era que Dios no era central y primordial en sus vidas. Ese fue el problema. No abandonaron la obra de Dios, abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios. Y amaron a sí mismos en vez de a Dios. Y Dios quiere un cambio de corazón y ese cambio de corazón se ve en acción. Y es exactamente lo que veremos en versículos 2 en adelante. El tema no fue la acción, sino el corazón detrás de la acción. Y entonces Dios quería que ellos le agraden y le glorifiquen, pero en su estado no lo podían hacer, porque dejaron de lado lo que Dios había dicho que hagan. Entonces Dios trajo sufrimiento por desobedecer a Dios, por ser egoístas y por tener comodidad a la expensa de agradar a Dios. Pero quizás notan que salteé 2 versículos, 7 y 8. Allí vemos el mandato de Dios. Y cómo comienza, ¿no? Muy interesante. Así dice, ¿quién? El Señor de los ejércitos. ¿Y qué dice? Lo mismo que en versículo 5. Consideren bien sus caminos. En versículo 5 dijo, consideren bien sus caminos, o sea, miren toda la historia de estos 16 años, miren lo que ha sucedido, miren cómo no han sido bendecidos, miren cómo han trabajado y les ha ido todo mal. Ahora dice, consideren bien sus caminos y Dios le va a dar 3 mandatos. Entonces, consideren bien sus caminos es, después de haber prestado atención al pasado, presten atención a lo que Dios quiere que hagan y más le vale que lo hagan, porque si no, no van a ser bendecidos nunca. Y Dios le da 3 mandatos en versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Ahora, obviamente, la aplicación para nosotros no es esa, ¿no? Vas a salir a ir a un monte a cortar madera. No es eso. Pero el principio es el mismo. Pero miren lo que dice después. ¿Para qué tienen que hacer esto? ¿Para qué tienen que hacer esto? Para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. O sea, el Señor dice, 3 mandatos, propósito, dice el Señor. ¿Por qué tienen que hacer eso? Para que Dios sea agradado, para que Dios sea glorificado. ¿Por qué es creado el hombre? Para que Dios sea agradado, para que Dios sea glorificado. Y cuando Dios no es glorificado, es pecado. Porque para eso nos creó Dios. Y si no, vamos en contra de su voluntad. Y Él les dice que hagan eso. Ahora, ¿ustedes recuerdan que en capítulo 3 ellos habían comprado madera que vino de Tiro y Sidón? No sabemos qué exactamente pasó con eso, hay muchas teorías, pero es interesante que Dios le dice, vayan a cortar más madera. Parece que no hay madera, pero sus casas están hermosas. No sabemos, pero hay una posibilidad que tomaron la madera que era para la casa de Dios e hicieron sus propias casas. No lo sabemos, pero hay una buena posibilidad de que haya sido así. Hermanos, ellos debían agradar y glorificar a Dios,
entonces lo que ellos tienen que hacer es tomar la madera, traerla y edificar esa casa. Y dejar de enfocarse en ellos y enfocarse a Dios. Cuando miramos este pasaje, decimos, es duro, ¿no? Vos mirás el pasaje, este pasaje es duro. Vos lo tenés que escuchar una hora, yo estuve 2 semanas con este pasaje. Dios es duro conmigo primero, porque es para los líderes primero. Pero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia, tenemos que aplicarlo. Y cada uno examinar su corazón. Yo te pregunto, ¿estás comprometido a Dios? ¿Es Dios la prioridad suprema de tu vida? Es fácil decir, sí, obvio. ¿Estás buscando servir a Dios en cada oportunidad que tenés? ¿Creás oportunidades donde podés servir al Señor? O decís, bueno, es que es hora de enfocarme en mí mismo. Quizás no lo decimos así, ¿no? Pero es hora de enfocarme en tal cosa. Y cuando termine esto, entonces sirvo a Dios. ¿Estás obsesionado con tu confort? ¿Estás obsesionado con tu tiempo y no tenés tiempo para las cosas de Dios? Y yo me he criado en la iglesia toda mi vida y he visto personas toda mi vida que dicen, no es el tiempo. Y pasan algunos toda su vida. Y el tiempo nunca llega. ¿Cuándo iba a llegar el tiempo para los israelitas? No iba a llegar nunca. No iba a llegar nunca. ¿Estás enfocado en lo tuyo mientras que descuidas las cosas de Dios? Y para este pueblo era estar comprometido en la obra del templo. Nosotros no tenemos el templo como era en Israel en ese tiempo, pero sí Dios nos ha establecido ¿dónde? En la iglesia. Dios nos ha establecido en la iglesia. Y te pregunto, ¿estás comprometido a la iglesia? Yo no te hablo a la iglesia como a este edificio, yo te hablo a la iglesia de Cristo que Dios compró con la sangre de su Hijo. Y eso somos nosotros en este caso, aquí en el Talar. ¿Estás comprometido a esta iglesia? ¿Dónde estás? Y si un día estás en otra iglesia, ¿estás comprometido ahí? ¿A la iglesia de Cristo? ¿Venís a la iglesia para ministrar a otros? Cuando hay necesidad, ayudás a otros, sea espiritual, sea emocional, sea físico, sea que demande tiempo, ¿estás? Y quizás decimos, bueno, me encantaría ayudar, pero no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, la realidad es que nadie tiene tiempo, todos vivimos vidas ocupadas. Y decimos, tengo que enfocarme en otras cosas. Cuando hay actividades especiales, venís a ministrar a otros. Yo no digo estar todos los días, todo el tiempo en la iglesia, Dios no quiere eso, pero busco las oportunidades para ministrar. ¿Tenés un compromiso con las cosas de la casa del Señor, con la iglesia? En tu ministerio, ¿cómo haces tu ministerio? ¿Haces lo justo y necesario? Bueno, si hago zafo, acá ya está, hago esto y ya está, estoy bien. ¿O estás comprometido con sacrificio? Diciendo, me toca ministrar en 1 semana o 2 semanas y voy a preparar esto, voy a mejorar este ministerio, lo voy a hacer de esta manera y va a ser así y me voy a sacrificar en todo lo que hago. ¿Lo haces afando, lo haces al nivel más alto, sabiendo por quién lo haces, el Señor de los ejércitos? ¿Tu primer compromiso es a Dios y su iglesia que Cristo compró con su sangre o a mí mismo? No a mí como pastor, a vos mismo. Israel se enfocó en sus propios proyectos y la casa de Dios quedó desolada. Y ellos corrían a sus casas, mientras que allí estaba el templo sin construir por 16 años. Y a no ser que Ageo venga aquí en este momento, seguía sin construir. Porque nunca iba a ser el tiempo. Nunca iba a ser el tiempo. Nunca va a ser el tiempo justo. Y uno dice, hoy estoy de novio, no puedo porque estoy con mi novia. Sí, espera que te cases. Sí, cuando me caso, nosotros vamos a servir al Señor de una forma milagrosa. Después te casás y te das cuenta que no. Y decís, bueno, ahora no, pues recién nos casamos, estamos viendo cómo es la cosa. Pero cuando tengamos hijos, y el que tiene hijos se mata de risa. Dice, cuando tenés hijos, no vas a tener tiempo ni para cepillarte los dientes cuando tengas hijos. Olvídate. Y decís, bueno, cuando mis hijos se vayan, no, ahora ya estamos grandes y frágiles, no podemos hacer nada. La realidad es que siempre es hoy el momento, hoy es el tiempo de servir al Señor.
Entonces debemos estar comprometidos a Dios y comprometidos a su iglesia. Y van a notar, y yo he notado esto en mi vida siempre, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de todo lo que puede pasar, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, el Señor nos da un montón de bendiciones. Y mientras tanto hay otros que están haciendo todas las cosas mal y Dios no les da bendiciones. Ahora, esto no es un evangelio de prosperidad, si haces bien Dios te da, pero sí Dios bendice de acuerdo a cómo vos amás al Señor, porque son acciones que vienen de un corazón que le ama y Dios bendice eso tremendamente. Y también debemos mirar versículos 5 y 7 y pensar en esto: considera bien tus caminos. Nosotros leemos el texto, examinamos el texto, debemos considerar nuestros caminos. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué mi bolsa económica está rota? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo adelante y no veo las bendiciones de Dios nunca en mi vida? Hermano, porque la casa de Dios está desolada. El principio es el mismo para nosotros hoy. Porque mis prioridades son mi carrera, mis planes, mis proyectos, mis estudios, mi trabajo, en vez de que mis prioridades sean Dios. Y corro a mis objetivos mientras que la casa de Dios está desolada. Y después me pregunto ¿por qué? Bueno, la respuesta está en versículo 10. Dios dice ¿por qué? Y da la respuesta. La respuesta no es difícil. Y quizás decís, pastor, la aplicación es muy dura. Sí. Y sí es dura. Y si es para tanto. Y quizás cuando viste el contexto del pasaje dijiste, ¿es para tanto? Sí, es para tanto, mirá lo que están haciendo. Pero cuando hablo de ministerios en la iglesia, decís, ¿es para tanto estar ausente en un ministerio o hacerlo a media máquina? Yo me manejo así. ¿Es para tanto no servir con excelencia? Sí, hermano, porque revela un problema más profundo. Mi compromiso a Dios. Si Dios es primordial en todo lo que hago, voy a estar ahí. Saben que ayer tuvimos un asado de hombres y todos nos aseguramos que termine para que lleguemos a nuestra casa a las 4 de la tarde. ¿Alguien sabe qué ocurrió si era a las 4 de la tarde? Todos hacen lo que no, yo no sé qué era. Sí, el pastor no tiene voz porque sabe lo que ocurrió a las 4 de la tarde. ¿Todos querían llegar al partido? Porque es una prioridad en nuestra vida. No vamos a decir que no es así. Entonces se preparó todo para que cada uno pueda llegar. Hicimos todo el asado alrededor de poder llegar. Si Dios es la prioridad primordial, entonces en cada ministerio que hago, en cada preparación que hago, lo voy a hacer con toda la excelencia y cuando llego lo voy a hacer porque amo a Dios. El mensaje aquí para ellos fue durísimo y para nosotros también lo es. Hermano, ¿cuál es tu prioridad? Y es una pregunta fácil de responder así nomás, pero examina cuál es tu prioridad. Dios te llamó a esta iglesia, te trajo para ministrar aquí, ministrar con excelencia. Y así Dios va a recibir toda la gloria. ¿Cuál es tu prioridad? Y el reto debe llevarnos a examinar nuestro propio corazón. Entonces no pienses, espero que esté escuchando. No. Debo examinar mi propio corazón. ¿Cómo vas a responder? Aquí tenemos, la evidencia está sobre la mesa. Y te pregunto, ¿has sido hallado culpable? ¿Has sido hallado culpable? Y si has sido hallado culpable, entonces, ¿qué debo hacer? Dios me da una advertencia. ¿Cómo voy a responder? ¿Voy a escuchar la palabra de Dios y responder, como vamos a ver en versículo 12, que responden? ¿O voy a escuchar la palabra de Dios y responder como respondió Israel por 300 años, que hacía siempre lo opuesto de lo que decía el profeta? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo responde Israel? Miren versículo 12. Dice entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, y todo el remanente del pueblo obedecieron. Comenzó con los líderes, Zorobabel, comenzó con el líder Jesúa o Josué, reconocen su pecado y obedecen, dicen, tenés razón Dios, ya no ponemos más excusas. Hemos dado excusas por 16 años. Es hora de frenar las excusas y vamos a obedecer. Pero no solo ellos, dicen, y todo el remanente del pueblo, todo el pueblo entero está allí ante Ageo, ante Dios y dicen, tenés razón. Tenés razón. Pero no es solo decir tenés razón. Aquí la palabra es, obedecieron.
Obedecieron. Dios fue tan firme con ellos que los trajo a sus rodillas ante Él y ellos obedecieron. Todos obedecen a la voz del Señor. Algo que por siglos no hicieron, pero aquí lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Inmediatamente, ya, en el momento. No esperan un tiempo, no dicen, sí, es verdad, déjame acomodar algunas cosas por 6 meses y después... No, en el momento. Como 24 días más tarde ya comienzan a edificar todo. Ya comenzaron a bajar la madera. Ya están armando la casa de Dios. Inmediatamente obedecen al mandato de Dios de edificar el templo. Hermanos, así debe ser cuando soy confrontado. Y si en esto sos confrontado con algo que no estás haciendo como Dios quiere que hagas, la respuesta no debe ser una excusa, debe ser, Dios, lo voy a hacer. Voy a obedecer. Voy a obedecer. Ellos obedecieron a lo que Dios mandó y miren cómo lo obedecieron. Dice, obedecieron la voz de su Señor y las palabras del profeta Ageo. Y miren esto, como el Señor, su Dios, lo había mandado. ¿Cómo obedecieron? Como Dios dijo que obedezcan. Dios dijo, hagan esto y lo van a hacer de esta manera, y ellos lo hicieron y lo hicieron de la manera de Dios. Hermanos, la obediencia verdadera es cuando lo hacemos como Dios ha determinado que lo hagamos, no a mi manera. No llegar a un fin por un medio que no agrada a Dios, diciendo al fin justifica los medios. No. Lo hago a la manera de Dios. Y quiero que veamos y que notemos en este pasaje que la dureza del mensaje no trajo desánimo. Este no es un mensaje de desánimo. La dureza del mensaje trajo ánimo, pero el ánimo dependió de su respuesta, porque ellos respondieron positivamente. Y al obedecer a Dios reciben la bendición de Dios. Y en versículo 12 nos dicen por qué hacen esto. Dice, y temió el pueblo delante del Señor. Algo que no vemos nunca de Israel que teme a Dios. Pero aquí temieron y ese temor los llevó a obedecer a Dios. Creo que a veces lo que falta en nuestras vidas es un poco de temor de Dios. Si viniera alguien como Ananías y Zafira y muere, y miente y muere acá en el piso, ¿sabés lo que va a pasar con todos nosotros? Temor. Ni loco voy al líder y le miento. A veces necesitamos temor de Dios, tener miedo de Dios, tener miedo de que si le desobedezco puede haber castigo. Versículo 13. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, por si no sabemos quién es Ageo, ¿no? Hasta ahora, otra cosa que repite muchas veces, por mandato del Señor, porque es lo que Él siempre habla, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. En su arrepentimiento Dios restablece su comunión con su pueblo y les trae una bendición. Y además de todas las otras bendiciones que van a recibir, esta es la bendición más grande. ¿Cuál es esta bendición? Yo estoy con vos. Yo estoy con ustedes. Hermanos, ¿hay promesa mejor que esto? Un pueblo que tiene oposición de todos sus enemigos. Un pueblo que cuando comienzan a edificar de nuevo los enemigos van a estar ahí en un instante. Un pueblo que ha buscado sus intereses por 16 años. Un pueblo que le ha dado la espalda a Dios después de volver de Babilonia y están enfocados en lo suyo. Un pueblo oprimido, abrumado de sufrimiento, en desobediencia. Y ahora obedecen y Dios dice, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Y vos decís, qué bueno, ojalá Dios me hiciera esta promesa. Hermanos, Mateo 28:20, Jesús dice, yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Ha llegado el fin del mundo? No. ¿Entonces Dios está con nosotros? Sí. A pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi apatía, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, puedo recordar esta promesa, Dios está conmigo. Siempre. Y en versículo 14 vemos que Dios mueve su espíritu. Dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Hermanos, ¿recuerdan Esdras 1:1? ¿Qué hizo Dios? Movió el espíritu del rey, ¿recuerdan? De Ciro, Esdras capítulo 1, versículo 5, movió el espíritu del pueblo, de los hombres, para que regresen. Y aquí usa exactamente la misma palabra, en hebreo es la palabra ur, y se puede traducir mover o despertar. Y aquí dice que despierta el espíritu de estas personas. Ageo está conectado con Esdras, Dios está haciendo lo mismo, Dios está haciendo una obra. Y noten el orden.
Dios da una exhortación difícil, una exhortación dura. Ellos responden en arrepentimiento y obediencia, con temor al Señor. Y entonces Dios mueve su espíritu para lograr la obra a la cual los llamó. Entonces, ¿cómo lo aplico? Dios me exhorta y yo debo responder. Y cuando yo respondo en obediencia, ¿saben lo que hace Dios? Mueve mi espíritu para que logre la obra como Él quiere que la logre. Y las personas que toda su vida pasan su vida y dicen, no, pero yo no puedo lograr eso. Sí, es porque no querés obedecer a Dios y Dios no mueve tu espíritu. Pero cuando yo respondo en obediencia a Dios, Él está obrando y puedo lograr lo que tengo que lograr. Entonces mueve el espíritu de Zorobabel, que es el líder político, mueve el espíritu de Jesúa, que es el líder espiritual, y después mueve el espíritu ¿de quién? De todo el remanente del pueblo. Comienza con los líderes, pero no termina con los líderes. Él mueve el espíritu de todo el pueblo. Y versículos 14 y 15 nos dice así: que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El capítulo termina como empieza, con el Señor de los ejércitos. Y la fecha, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey. ¿Quién trabajó en la obra? Todos. Todos. No algunos, no los líderes. Los líderes lideraron a todos para trabajar en la obra del Señor. Hermanos, en la iglesia es igual. No es algunos, no es los líderes, es todos. Entonces debo preguntarme, ¿yo estoy trabajando en la obra del Señor como Él quiere? Dios ha dado hombres, en este caso pastores y maestros. Efesios 4, 11 y 12 nos dice, Dios ha dado hombres para capacitar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. No dice que Dios da hombres para hacer la obra del ministerio. Dios regala hombres a la iglesia para capacitar a los santos, para que todos hagamos la obra del ministerio. Y para que lo hagamos con excelencia. Con excelencia. Entonces comprometete a obedecer a Dios, que te use para su obra y para su gloria. Hermanos, ¿cómo vas a responder al mensaje de Ageo? ¿Has escuchado lo que Dios demanda de ti? ¿Sabes que Dios demanda compromiso absoluto, compromiso primordial sobre todas las cosas? Y quizás al estar sentado estás pensando y decís, he estado enfocado en mí mismo. Y aquí viene una parte muy difícil. ¿Qué voy a hacer? Tengo una de dos opciones. Me enojo con Dios, pero digo, no, eso estaría mal. Me enojo con el pastor, porque los ejemplos que dio no me gustaron. Y ahí puedo estar bien con Dios y me puedo enojar con el pastor. O miro en la Biblia y digo, Dios, gracias, necesitaba esto, voy a obedecer. Entonces esas son mis dos respuestas. Yo te ruego, obedece la palabra de Dios, obedece la palabra del Señor. Que la convicción de la palabra te lleve a decir, he estado dejando la casa de Dios en ruinas. Y obedecer su mandato. ¿Y cuál es su mandato para ti? Puedes decir, bueno, Dios no me llama a edificar el templo. Y el pastor realmente no dio el mandato que... El mandato para nosotros es comprometernos a Él sobre todas las cosas. Cuando a Dios le dicen cuál es el primer y gran mandato, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, ¿y con qué? ¿Todas tus qué? Fuerzas. Entonces decir que amo a Dios pero no muevo un dedo nunca, no es amar a Dios, porque lo amo con todas mis fuerzas. Entonces, el mandato es que ame a Dios en palabra y en hecho. Y si amo a Dios con todo mi corazón, vivo para Él y hago mi ministerio y la iglesia, estoy así envuelto con excelencia. Con excelencia. Entonces, hermanos, este no es un mensaje de desánimo. Duro, sí, durísimo. Y yo lo he estado estudiando por mucho tiempo, muy duro. Para su pastor y para todos nosotros. Pero un mensaje de gran ánimo y gozo, que a pesar de mi infidelidad, Dios es misericordioso y me muestra gracia y me da otra oportunidad. A pesar de mi infidelidad, me puedo arrepentir y obedecer y Él está conmigo. A pesar de mi infidelidad, Dios es fiel. Entonces, ¿vas a aprovechar de la oportunidad que Dios te da o vas a dejar su casa en ruinas? El ánimo más grande de todo este pasaje es cómo ellos respondieron. Y eso ya es historia, pero ahora debo preguntarme cómo voy a responder yo. Y ese va a ser el ánimo o desánimo más grande para vos y para la iglesia. El equipo de Boston de 2011 era un desastre.
porque se empezaron a enfocar en sí mismos estos 3 hombres y afectaron a todo el equipo. Pero pondrían todo en orden. Y ellos tenían un gran equipo y 2 años más tarde saldrían campeones. Pero habían 2 cosas muy interesantes. Primero, algunos ya no estaban. El entrenador se fue. Y claro, perdió control del equipo, se tuvo que ir. Y uno de los mejores jugadores que estaba ahí en ese vestuario comiendo pollo frito también se fue. Pero el resto dijo, no, eso no se puede volver a repetir. Y trabajaron y se comprometieron y pusieron eso como primordial y salieron campeones. Vos tenés una decisión por delante muy importante. ¿Qué vas a hacer? Como versículo 2, autojustificarte, decir, quiero pero no es mi tiempo. No es mi tiempo de servir al Señor. Perdón, no puedo. Tengo que enfocarme en esto y luego lo haré. Hermano, no te autojustifiques, hoy es el tiempo. Quizás decís, quiero seguir, quizás vos querés seguir con tus intereses a la expensa de lo que Dios quiere. Y vas a responder así, quiero hacer eso, pero voy a seguir con lo mío. Entonces sembrás mucho, recoges poco, comés, pero no te saciás, bebés, pero no tenés suficiente, te vestís, pero no te calentás, recibís salario, pero está en bolsa rota. Y son ejemplos de cómo Dios quita bendiciones de tu vida. Como versículo 9, vas a trabajar mucho y vas a decir, mirar y decir poco, ¿qué pasa? O como dice también versículo 9, vas a dejar la casa de Dios desolada mientras corres y te ocupás en tu casa. Y obviamente tu casa tiene que ver con, puede ser casa física, pero tiene que ver con tus planes, tus proyectos, tu trabajo, todo lo que tiene que ver con lo que vos querés. Entonces podemos responder en esta manera, o podemos arrepentirnos y comprometernos a Dios en obediencia a Él, con temor a Él, según su mandato. Y al estar viviendo para el Señor, siguiendo su mandato, vemos bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y no lo podemos creer cómo Dios bendice. Ayer tuvimos el asado de hombres y vinieron un montón de hombres de Don Torcuato que no habían estado en el talar hace un montón y están como, no puedo creer esta iglesia tan hermosa. Y le digo, yo tampoco. Es la bendición de Dios. No hay ninguna otra respuesta. ¿Estás espiritualmente comprometido a Dios? Hermano, eso se exhibe en acción. En acción. Entonces la decisión es tuya. Y el rumbo que marca tu decisión es dónde terminás con tus consecuencias o bendiciones o falta de bendiciones. Pero depende de cómo vas a responder al Señor. Y si te comprometes al Señor, que es lo que quiero que lleguemos, ¿no?, con el mensaje, es no lo hagas por un día o un mes o un año, pero hacelo cada día. Entonces cuando te levantás a la mañana, hoy es el día. Mañana no importa, hoy es el día de estar comprometido a Dios, y así cada día. Y entonces no es que mañana no importa, pero lo que estoy comprometido para acá un mes, hoy lo puedo empezar a trabajar. Entonces estás comprometido a Dios, es Dios primordial en tu vida. Y nosotros en este tiempo de diciembre, que arranca diciembre la semana que viene, ¿no? Nosotros tenemos lo que llamamos las hojas de ministerio, que lo hacía entregar la semana que viene, pero después de estar con este mensaje de 2 semanas dije, hoy es el día para entregar esto. Nosotros acá tenemos las hojas que son para el ministerio que hacemos aquí en la iglesia, en aquí 2023, marzo 2023 a febrero 2024, ¿sí? Y las vamos a entregar hoy. Yo quiero que tomes la hoja, yo quiero que ores por esta hoja, quiero que la llenes y me la devuelvas, ¿sí? El año pasado devolvieron la hoja re bien, fue re lindo eso, me ayudó un montón. Y quiero que lo hagan de nuevo. Y que se anoten y se comprometan y ya estén orando, ¿cómo voy a hacer esto con excelencia en este año que sigue? Hermanos, no seamos la iglesia que está en el vestuario comiendo pollo frito y tomando cerveza. No seamos esa iglesia. Seamos los que están comprometidos, y los que están luchando, y los que quieren servir al Señor, y están en la cancha, y están allí ayudándose unos a otros y sirviendo a Dios con excelencia. Y tampoco quiero terminar el mensaje con una depresión, ¿no?, de que sea un velorio. Entonces quiero terminar de esta manera. Ayer para mí fue un día espectacular como pastor. Obviamente fue lindo que ganó Argentina, a algunos no le importa el fútbol, entonces no le importa eso. A mí me gusta y me importa y fue algo lindo eso, que gane Argentina. Pero no fue la parte más linda del día en realidad. No fue la parte más linda del día.
Y mujeres, ustedes no estaban y no podían estar porque era un asado de hombres, ¿no? Así que lo siento. Pero fue re lindo ver cómo servimos. A veces no tenemos tantas oportunidades de servir, especialmente como hombres en nuestra iglesia, ¿no? Cuando hacemos refrigerio, las mujeres están sirviendo y eso es re lindo. Pero ayer ver a hombres venir horas antes, preparar el asado, servir el asado, vinieron todos los de Torcuato y los servimos como que ellos nos pagaron a todos 20.000 pesos cada uno, ¿no? Porque parecía algo de lujo como les servíamos. Pero era re lindo. Y limpiar y quedarse. Hermanos, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y fue lindo. Y ojalá las mujeres lo podrían haber visto también. Así debe ser en la iglesia de Cristo. Y viene cuando estoy comprometido al Señor. Entonces, hermano, ¿es Dios la prioridad suprema de tu vida? Debe serlo. Debe serlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, al mirar tu palabra sabemos que ha sido un pasaje fuerte. Ha sido un pasaje que nos pega de lleno. Y Padre, te pido que uses el pasaje para obrar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar comprometidos a ti. Nosotros tenemos que buscar en ti sabiendo que tú eres nuestra prioridad suprema. Y como Israel no significa que no podemos hacer otras cosas. Podemos tener otros hobbies, podemos tener otras tareas, otros trabajos, otras cosas. Pero ese no fue el problema. El problema fue que hicieron eso mientras que la casa de Dios estaba desolada. El problema es que corremos a eso, lo que yo necesito, lo que yo debo hacer, mientras que la casa de Dios está desolada. Entonces te pido, Señor, que respondamos a este mensaje para tu gloria, poniéndote en primer lugar, porque eso es lo que te agrada y te glorifica. Y es un mensaje tremendo. Y Padre, te pido que nuestra respuesta sea como la de Israel, que obedezcamos, que tengamos temor, que nos pongamos a la obra, porque tú estás moviendo nuestro espíritu. ¡Qué increíble! Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, a pesar de que fue un mensaje exclusivo para los creyentes en la iglesia, si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en ti, quizá dice, sí, yo voy a poner a Dios sobre todas las cosas, pero no puede, a menos que crea en Cristo. Nadie que no conoce a Jesucristo puede tener a Dios en primer lugar en su vida. Es un Dios falso que pone en primer lugar. Es un ídolo que pone en primer lugar, pero no es el Dios verdadero. Porque para conocer al Dios verdadero uno debe arrepentirse de su pecado y creer en Jesucristo, quien vino a este mundo, murió en la cruz por su pecado, fue sepultado y al tercer día resucitó en victoria sobre el pecado. Y debe darse cuenta que es un pecador, no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, pero en Cristo, en la obra de Cristo, tiene salvación y poner su fe en Cristo. Y entonces es hijo de Dios, y entonces Dios puede ser primero en su vida. Y al ser creyente, Padre, te pido que luchemos cada día con que tú seas primero. Siempre vienen cosas en nuestra vida, por un mes, o por un año, o por una década, o por una semana, o por un día, y toma tu lugar. Padre, que no sea así. Que luchemos, que no seamos indiferentes, y que tú estés en primer lugar en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.